de nosotros, y es pastora también, y la dejamos para que pueda traer el mensaje de Dios a nuestra vida. Dios les bendiga. Amén. Es bueno verles. Pero Dios es bueno, ¿eh? Amén. Dios es bueno. Amén. Dios nos ha permitido estar en el tiempo más perfecto. Usted está en un tiempo perfecto. Aleluya. Porque si no hubiese estado en otro tiempo. Como decía mi hermana Vicky, mi nombre es Mariana de Villalobos, vengo de la iglesia Filadelfia, Cocorote, donde estamos pastoreando con mi esposo. Un saludo de mi esposo, de mi niña, de la iglesia. Ayer solté maleta y bueno, me dio a descansar para volver a agarrar hoy para acá. Pero así es la obra del Señor, amén. Quiero compartir con ustedes un tema que es necesario en este tiempo. ¿Cómo es? ¿Qué dice allí? Red de Intercesión Misionera. Dice RIM. ¿Qué significa? Red de Intercesión Misionera. Red de Intercesión Misionera. Muy bien. Hoy quiero hablarles sobre lo que es un llamado a la intercesión. Un llamado, como saben, es una invitación. ¿Te han recibido llamadas de invitados? Yo recibí una llamada de hermana Vicky, hermana. Ella me invitó. Y así como el Señor, Él también hace llamados. Él también agarra su teléfono y comienza a marcar en nuestros corazones, comienza a marcar de diferente manera. Y cuando uno no agarra, busca a otro, hermano. Dios es tan tremendo que busca a otro. Mira, dile a fulana esta que le estoy llamando. Así es Dios. Entonces Dios nos hace un llamado, nos hace una invitación a participar en su obra redentora en el mundo. Es un proceso, hermano. Ese llamado o esa llamada no es fácil de atender. Imagínense que le llame la pastora Inés. Hermano, necesito que vengas a mi casa. Ay, ay, ¿qué habré hecho? ¿Qué me dirán? Ese llamado, hermano, es un proceso por el cual el Padre nos invita, nos atrae hacia Él mismo. La invitación o el llamado de Dios no es obligado, es algo que apasiona. El llamado es algo que comienza a avivar en nuestros corazones. Amén. Y por eso quiero hacerles el llamado en esta mañana, llamado a la intercesión. Les invito a ubicarse en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. ¿Lo tienen? Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué triste. Buscar algo, hermano, que se le haya perdido, buscar algo que usted necesite y que no encuentre. Vamos a orar. Amado Dios, Padre amado, Padre eterno, en esta mañana agradecemos por tu palabra, agradecemos, Señor, la oportunidad de escuchar de ti en este momento. Ruego, Espíritu Santo, que tú puedas ministrar. Ruego que puedas hacer conforme a tu voluntad. Quita toda distracción, Señor amado, despeja en el nombre de Jesús
todos los aires en el nombre de Jesús. He aquí, Padre amado, ruego que tu palabra pueda penetrar los corazones, pueda infundir el aliento, pueda levantar el ánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Pueden sentarse. Este versículo es el versículo clave de lo que es la red de intercesión misionera. Porque Dios busca intercesores, Dios hace llamado a los intercesores. Pero la intercesión, hermano, tenemos que revisar nuestros conceptos, lo que entendemos por intercesión, porque muchas veces tenemos malos conceptos acerca de lo que es intercesión. A veces que creemos que intercesión es puro hacer guerra espiritual. No, nada más es hacer guerra espiritual. Intercesión es ponerse en el lugar de otro. Intercesión es pedir a favor de otro. ¿Alguien más me pudiera decir qué entiende por intercesión? Valiente, hermano. Se me quedaron las chupetas. Amén. Es gemir, muy bien, es clamar, es sentir el dolor, dice mi hermana. Y para sentir dolor hay que tener empatía. Llorar desde el vientre, qué interesante. Hay que tener empatía para poder hacer eso. Yo les hago una pregunta que quizás usted va a decir, no tiene nada que ver. Pero usted ha llorado desde el vientre por alguna nación que no sea Venezuela. Usted ha llorado desde el vientre por alguna persona que no sea su familia que está fuera de Venezuela. Ha llorado desde el vientre por los misioneros que usted no conoce, ni los ha nombrado, ni los ha escuchado, que están padeciendo en las naciones. Esa carga, ese gemir, ese sentir lo pone el Señor. Y eso es lo que estamos buscando en esta mañana. Eso es lo que está buscando el Señor. Y espera encontrar una respuesta diferente a lo que dice Ezequiel 22:30. En Ezequiel 22:30 dice, y no lo hallé. En esta búsqueda del Señor, qué bonito sería decir, sí hallé. Hallé varios que se ponen en la brecha. Hallé varios que no solamente claman por ellos mismos, sino que claman por los demás. El Señor está buscando eso. La intercesión tiene que ver con un servicio de amor. Es un servicio de amor. Para interceder hay que amar. Porque usted no va a interceder nada más por una persona que no conoce y así porque sí. De repente sí, uno le da una oración y bueno, vamos a orar. Pero esa oración como que no sale del corazón. ¿Por qué? Porque uno no conoce. Yo, ¿por qué no ve el corazón? Que no siento. Y si yo no siento, no sé nada, no conozco nada, no oro de manera general. Pero estamos buscando intercesores que vayan un poquito más allá. Intercesores que muevan ese músculo de oración, como lo decía una misionera, que se ejerciten, que sean así. Hay un hermano que sea así aquí en Getsemaní, que lo conozcan. ¿Ah? Bueno, un hermano que sea así, pero espiritualmente, que tenga esos músculos en intercesión. Y hay mujeres que tienen músculos en intercesión. A veces en intercesión las mujeres tienen más músculos que los hombres, hermano. ¿Se van a dejar ganar, hermano? ¿Ah? No es posible. Entonces, vamos a ver un poquito lo que era la realidad del por qué el Señor estaba buscando personas que hiciesen vallado, personas que actuaran. Cuando hablamos de intercesión es una acción, hermano. Por eso la RIN es un pilar operativo que trata de mover, trata de actuar. No es nada más estudiar y quedarse así. Yo sé lo que es la RIN y me quedo con eso. No, trata de actuar.
trata de que usted se lleve esa estrategia, esa herramienta para su casa, que usted le haga un estilo de vida, porque la intercesión es un estilo de vida. Cuando usted aprende a vivir ese estilo de vida de intercesión, Dios se revela a usted. Porque Dios no le va a revelar cosas a alguien que no tenga la intercesión en el estilo de vida. Necesita mantenerse en contacto con el Señor. ¿Amén? Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Un vallado, hermano, es un muro, un cerco de protección físicamente. La iglesia tiene un vallado que protege a la iglesia físicamente, pero un vallado a nivel espiritual comienzan formándose a través de nuestras oraciones. Usted hace muros y usted hace vallados a través de su oración. De repente está diciendo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mi familia me pasó lo otro? Una es porque es la voluntad del Señor y otra es porque de repente usted no tiene muros alrededor. Usted no ha construido muros que lo protejan. Y cuando uno se resguarda en el Señor, uno levanta muros, uno está seguro. Amén. Hay que mantenernos seguros. Usted quiere estar seguro en su vida espiritual, en su vida física. Ponga ese muro, levante muros espirituales. Gloria al Señor. Según la Biblia, es la gente fiel que une sus esfuerzos para resistir el mal y hacer la diferencia. Usted también es un muro. Usted se convierte en un muro, usted hace resistencia, usted protege, usted también se convierte en un vallado. Amén. El Señor estaba buscando hombres que hiciese todo eso dentro del pueblo de Israel. Fíjense cómo estaba el pueblo de Israel. Los príncipes, en vez de ser modelos de justicia, usaron su poder para derramar sangre y obtener ganancias. Los hijos desobedecían a los padres, despreciaban a los padres. Los profetas se volvieron falsos, oponiéndose al mensaje verdadero de Dios por medio de sus siervos. Además tuvieron ganancias deshonestas, ocasionando guerras por sus profecías falsas. ¿Cuánto creyente y cuánto hermano no se metió en guerra en su corazón por tantas profecías que se oyeron en este tiempo? No, que el profeta dijo, y se comenzaba una discusión, no, es que el que mantiene la palabra del Señor y filtra la profecía por la palabra del Señor, sabe cuándo es una profecía de Dios. Entonces, hay muchos que comenzaron en guerra en sus corazones. ¿Por qué? Por las falsas profecías. Los sacerdotes en ese tiempo, hermano, debían guardar sabiamente la ley, la sana doctrina se debía guardar. Los pastores, los líderes, los cristianos, los creyentes debían guardar la sana doctrina, la ley, pero la torcieron con falsas interpretaciones. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es bueno y es malo. Ahorita usted pregunta, no, tal condición es normal, tal orientación sexual es normal, eso es bueno, ya ellos. Pero cuando venimos a la palabra del Señor y somos esos sacerdotes, llamamos a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. Ahora el matrimonio es algo malo. ¿O qué escucha usted allá afuera? ¿Todos quieren el matrimonio? Ahora el matrimonio es algo malo, es algo pasado de moda. La familia, el ataque que tiene el enemigo contra la familia, es algo que se está viviendo, hermano.
Así como en el tiempo de Israel estaban pasando estas situaciones, nosotros también las estamos pasando. Y en medio de eso, la corrupción había llegado hasta lo más bajo del pueblo. Se oprimían los unos a los otros. Y ahorita no es, no, que el gobierno, no, es el que vende. También oprime. Hasta el pueblo, hasta lo más bajo, oprime al hermano. Jerusalén, hermano, después de ser llamado ciudad santa, la santa ciudad del Señor, ¿saben cómo era llamado? Ciudad derramadora de sangre. Como voltearon la historia en aquel tiempo. Había injusticia social e idolatría. ¿Lo hay en este tiempo? Esa era la condición física, moral y espiritual de Israel en ese tiempo en que Dios dio esta palabra. No habían personas que estaban haciendo Baal. No habían personas que se pusiesen enfrente a decir no a todo lo que estaban haciendo. Que no torciesen la palabra de Dios. Que no torciesen las profecías del Señor. No había ese temor, hermano. Y Israel entonces se convirtió en esa ciudad depravada, en esa ciudad reprochable delante del Señor. Tan así que el Señor estaba buscando a alguien, pero es que en medio de tanta cosa, en medio de tanta desastre espiritual, moral, yo quiero encontrar aunque sea uno que se mantenga fiel. Yo quiero encontrar uno que se mantenga con el temor hacia mí. Eso estaba pidiendo el Señor en ese tiempo. Yo quiero encontrar a uno que se ponga como vallado, que se ponga de protector, que proteja la sana doctrina, que proteja la ley. Pero no hay nadie. Necesitamos, hermanos, levantarnos como esas personas que pueden levantar muros. Usted puede levantar muros, usted se puede convertir en un muro. ¿Verdad que las hermanas, cuántas madres hay aquí? Yo le estoy muy segura, no tengo ni que preguntar, que ustedes son un muro alrededor de sus hijos. Y hace falta profundizar más. Si alguien lo toca, yo sé que usted es una leona y me entiende. Pero hay que profundizar más. ¿Bien? El pecado había abierto una horrenda brecha, hermano, entre la muralla protectora de Dios. Un vallado es esa protección que nos da el Señor cuando vivimos en su presencia. Y cuando hay pecado, ese vallado, ese muro que nos protege, se va deteriorando. Ese muro se le van abriendo huecos, se le van abriendo brechas. Y eso es peligroso, hermano. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque por un huequito se puede meter cualquier cosa. Imagínese que usted tiene una casa bien protegida. Aquí no pasa, pero donde yo vivo se ven las mapanales bastante. Y nosotros somos guerreras, hermano. Allá somos estratégicos. Con que la pisamos y con que la matamos de una vez ahí mismo. Porque ya es nuestra costumbre. Pero imagínense que estamos bien protegidos y de repente se cae un bloquecito y por ahí comienzan a meterse. ¿Qué peligro corre la familia? ¿Qué peligro corren nuestros niños? ¿Qué peligro corre usted mismo ante una mordedura de una serpiente como ese calibre de mapanales?
Y si usted no está velando como es, y si usted ha bajado la guardia en su familia, y si usted en ese muro de protección ha dejado que se le abran huequitos y se le abran brechas, puede entrar una mapanaria espiritual, puede entrar un demonio, puede entrar un engendro del enemigo, puede entrar hasta hace casa. Ahí uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque esa muralla está debilitada. ¿Qué necesitamos hacer? El segundo punto, hermano, que es, dice, y que se pusiese en la brecha. El Señor estaba buscando uno que hiciese vallar, que hiciera un muro de protección, pero sabía que estaban brechas en ese lugar. Entonces dijo, no solamente necesito a alguien que se levante para hacer un cerco de protección alrededor de Israel, sino que necesito a alguien que se pare en la brecha, que se pare en el huequito, que se mantenga ahí, que si viene la mapanaria no la deje entrar, sino que la mate ahí antes de entrar, que si viene el enemigo con un ataque se dé cuenta y tenga el discernimiento espiritual para defender a su familia en el momento correcto. Así necesitamos pararnos en la brecha, y pararnos en la brecha hasta que llegue el que va a tapar el huequito, el que va a tapar la brecha, hasta que esa brecha, hermano, no sea tapada. Usted no se puede mover de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que el problema no haya sido solucionado, usted no puede abandonar. ¿Por qué va a abandonar antes de tiempo? ¿Va a dejar que se meta el enemigo? ¿Va a dejar que se siga colando? No, ¿verdad? Hay que seguir parado en la brecha. Y fíjense lo tremendo, que el que se para en la brecha no solamente viene ante él el enemigo, porque dice en Ezequiel que se para en la brecha delante de mí. ¿Usted se va a enfrentar contra el Señor? ¿Es capaz usted de enfrentarse contra el Señor? Pero que era un hombre que se lo hicieron, hermano. Pararse en la brecha no es nada más ante el enemigo, porque en eso estamos adiestrados, pararnos en la brecha entre el enemigo. Pero pararnos en la brecha delante del Señor, para eso no estamos adiestrados, porque decimos, el Señor es soberano y sabe lo que hace. Pero Moisés se paró en la brecha. El Señor le dijo, deja que todo ese pueblo se acuerda de pecadores, yo te los destruyo, yo te hago una nación más bonita, yo te hago una nación más linda. ¿Y qué dijo Moisés? Bueno, Señor, tú eres soberano, usted sabe lo que hace, la nación es suya, el cielo y la tierra es su plenitud, usted decide. Eso fue lo que dijo Moisés. Se paró en la brecha y dijo, no, Señor, no hagan eso. ¿Qué van a decir las naciones de ti? Tu nombre va a quedar avergonzado. ¿Qué van a decir? Lo sacaste, mire, tanto esfuerzo que hiciste allá y aquí entonces lo vas a venir a matar. Pues también hay que pararse en la brecha ante el Señor. También hay que pararse en la brecha ante el Señor por la pareja que es inconversa. De repente es más fácil decir, me lo voy a llevar. Sí, Señor, llévalo. Gloria a Dios. ¿Te lo llevo o te lo mando? Pero hay que pararse en la brecha. Pararse en la brecha es decir, Señor, ten misericordia.
hasta que no hagas lo que tienes que hacer con él, no me voy a quitar de aquí. Yo voy a hacer su cobertura. Había una pastora, hermano, que ella murió, muy amiga mía, y su esposo, no voy a hablar mal de los otros, pero su esposo no era tan santo. Ella se mantenía en el Señor y su esposo hacía mayor. ¿Cuánto trabajo no pasó esa hermana, esa pastora, en su iglesia, por lo que le decían? Pero deje ese hombre no te sirve, mira lo que hace, un tropiezo para tu ministerio. Ella no, ella se mantenía como cobertura, hasta que un momento de tanto dijo, bueno, ya lo voy a soltar, ya se iba a ir de la brecha. Y el Señor le mostró un sueño y le dijo que ella era su cobertura. Nada le iba a pasar a él porque ella era su cobertura, porque ella se había parado en la brecha. Entonces su familiar puede estar guardado cuando usted se para en la brecha y se mantiene como cobertura. Hay que pararse en la brecha hasta que esa brecha sea quitada. Cuando reparamos una brecha, cuando se sana una brecha, es porque ya hay una buena relación. Necesitamos mantener una buena relación. ¿Bien? En esa fisura, hermanos, Job decía, yo no sé qué tanta locura habrá hecho mis hijos en la pachanga, pero él se paraba en la brecha y se hacía ayuno por sus hijos. Él se mantenía como cobertura, hermano. Esto es ejemplo para nosotros. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Hacer vallado, ser un muro de protección. Y segundo, ¿qué vamos a hacer? Pararse en la brecha. Pararse en la brecha mientras se restaura, mientras se recupera la zona, mientras se tapa el hueco, hermano. Usted no puede dejar la brecha hasta que eso no sea sanado. ¿Amén? ¿Qué brecha tiene usted? En su familia, en sus relaciones con el Señor. De repente usted tiene una brecha en su relación con el Señor, en su relación con sus hermanos, en su relación con sus vecinos, porque somos muy cristianos aquí, pero a veces los vecinos saben quién es cristiano y quién no. Entonces ahí hay que mantener un muro también. Necesitamos pararnos en la brecha, hermano. Lo valioso se protege, ¿verdad que sí? ¿Quién es valioso para usted? Yo no le voy a preguntar por su familia porque eso es indudable. ¿Qué tan valiosos son sus pastores para ustedes? ¿Qué tanto cerco han construido ustedes a favor de sus pastores? A favor de sus vecinos, de ese que le habla más. Usted se convierte en ese muro a favor de su vecino hasta que el Señor restaure relación con él. Vamos un poquito más allá porque la RIN se trata de una visión global. Por Venezuela oramos y no se lo voy a preguntar. Pero hay muros a nivel mundial que usted no conoce, que están tratando de hacer los cristianos que son perseguidos, están tratando de hacer muros con sus oraciones. Que los misioneros que están batallando allá, ellos están tratando de hacer muros, pero como son poquitos, a veces se abren brechas. Y ellos están solos batallando en esa brecha. ¿Por qué? Porque lo que está aquí es la cueva del oso.
alrededor de lo que ellos están tratando de levantar brecha. Es la cuna del enemigo, es la ventana 1070, son los países no alcanzados, son los países donde menos se ha escuchado el evangelio del Señor. Y ahí ellos están levantando muros, están haciendo vallados, están parados en la brecha. Y vienen ataques del enemigo y ataques del enemigo. Usted no sabe la potestad que hay en otro país, a menos que haya viajado y haya sentido la influencia de la potestad en esos países. Pero al salir fuera de Venezuela, hay otra realidad espiritual con la cual nuestros misioneros están batallando, que son más fuertes de lo que vivimos aquí en Venezuela, porque el Señor tiene su mano poderosa sobre Venezuela. Pero sobre esas naciones el que reina es el enemigo, el que reina es Satanás, donde están las religiones más fuertes del mundo que adoctrinan a los niños chiquiticos, que no es que están con eso como nosotros. No, ellos están muy chiquitos para enseñarlos a orar, para enseñarlos a leer la Biblia. Ellos están muy chiquitos para enseñarlos a evangelizar. Ellos están muy chiquitos para enseñarlos a servir al Señor. Ellos no están con ese pensamiento. Ellos aprovechan la niñez para adoctrinarlos, para que cuando sean grandes sean capaces de ponerse una bomba ahí y explotarse donde quieran, sin un mal remordimiento, porque para ellos eso está bien. Entonces, esa es la realidad que viven otras naciones. Nosotros estamos muy bien aquí, hermano. Y usted de repente va a decir, ¿cómo va a decir eso, hermana? Mire lo que estamos viviendo, la situación política, económica. Usted está bien. Usted está bien. Pregúntele a un misionero cómo hace para terminar de pagar el mes cuando nosotros no ofrendamos y ellos están contando con esa ofrenda. Pregúntele a un misionero cómo se sintió el ataque en el día cuando usted dejó de orar ese día por él. Se necesita mantenerse en la brecha. Y por eso la red de intercesión está buscando hombres y mujeres que se levanten, hermano, para apoyar a nuestros misioneros, a que cuando ellos estén en esa brecha, hermano, uno se le pare al lado espiritualmente. Yo estoy contigo también en la brecha. Yo también estoy escudándote a ti. Y así ellos puedan vencer toda la potestad espiritual que está en esos lugares y el evangelio pueda ser efectivo en ellos. El evangelio se le puede abrir las puertas. Usted aquí, hermano, evangeliza al que quiere, se reúne cuando quiere, ora cuando quiere, tiene la Biblia y la carga para arriba y para abajo si la tiene, si no le da pena, pero tiene esa posibilidad. Allá no. Hay países donde los padres no pueden decirle a sus hijos que son cristianos, porque si le dicen a sus hijos que son cristianos y le preguntan en la escuela, mira, tu mamá tiene un libro así, y el niño dice que sí, se llevan preso a los padres si no le hacen otras cosas. Entonces, ¿usted está bien o no está bien? Gloria a Dios. Ya sé. Nos vamos a ir por lo menos con saber de que estamos mejor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, que se pusiese en la brecha. Amén. A favor, delante de mí, a favor de la tierra. Hay oraciones que se pueden hacer en contra. ¿Usted sabía eso? Hay intercesiones que se hacen en contra. Vamos a orar en contra, hermano. ¿Cómo es eso? Ya le voy a decir cómo es eso. Dice Génesis 18:20.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Por cuanto el clamor a favor contra Sodoma y Gomorra. Usted va a decir entonces si puedo orar contra el gobierno. Pero es contra el pecado, hermano, no es contra el hombre. ¿Contra qué vamos a orar en las naciones? Contra el pecado que hay en las naciones. Donde hay naciones africanas que las mujeres se tienen que acostar con el papá antes de ser casadas. Y eso está bien. Eso está bien para ellos, porque es su cosmovisión, es su cultura. Pero cuando llevamos la palabra del Señor allá, llevamos la verdad del Señor a ese lugar, los ojos son abiertos, hermano. Y entonces comienza una batalla, porque ¿cómo pelear contra una tradición tan fuerte de años y años y años? Solamente con la oración. Porque en la RIM todo comienza con la oración. Todo comienza con la oración. Usted tiene algo difícil, usted tiene una decisión difícil que tomar, usted tiene un trabajo difícil que hacer, tiene que comenzar orando. Tiene que comenzar orando. Amén. Dice, ponerse delante de mí es que interceda ante mí. Ninguna frase en la Escritura describe con mayor certeza la obra de un intercesor que esa: ponerse delante de mí. La intercesión, en uno de sus significados, es tener un encuentro con alguien para conversar. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Con el Señor. Nos vamos a encontrar con el Señor. Cuando usted desarrolla una vida de intercesión, usted tiene citas todos los días. Usted tiene encuentro con el Señor todos los días. Porque algo lo mueve a ir ante el Señor. De repente he conocido iglesias, hermanos, donde se olvidan de sí mismos. Donde no oran ni siquiera por sus peticiones, pero ¿cómo oran a favor de otros? ¿Cómo oran a favor de otros? Entonces se olvidan de sí mismos. El intercesor siempre viene ante Dios a favor de otros. ¿Y cómo es que voy a orar en contra? ¿Usted va a orar en contra de qué? Del pecado. ¿Pero a favor de quién? A favor de las almas. Algunos han escuchado los grupos terroristas que hay en Oriente, por allá. ¿Han escuchado? Uno de los más famosos, que es Boko Haram, el Estado Islámico, el ISIS. Y cada país musulmán tiene su grupo terrorista. ¿Cómo podemos orar por ellos? Tenemos que orar contra el pecado, pero también tenemos que orar a favor de sus almas. Y usted no sabe, hermano, la cantidad de terroristas que se han convertido a través de la intercesión y del clamor del pueblo. Esos islamitas se meten lo dije el hermano Rómulo, en el Ramadán, en un tiempo donde ellos buscan a su Dios, que no es el nuestro, porque también se dice, no, Alá es el mismo Dios. Eso no es así, hermano. Si a usted le han dicho eso y usted se lo ha creído, quítese eso de la mente. Alá no es el mismo Dios. Entonces, ellos, hermanos, en ese tiempo de búsqueda del Señor, se mete la iglesia cristiana también. Señor, revélate a ellos. Muéstrate en visión, Señor.
Y no sabe la cantidad de musulmanes que se han convertido porque se les ha aparecido el Señor. Gloria a Dios. Porque han tenido visiones con el Señor. Y eso lo hace Dios, hermano. A través de la intercesión de un pueblo que se para en la brecha. Dios quiere hacer cosas en las naciones. Y es su responsabilidad, sí, es su responsabilidad. Diga al que está a su lado, es tu responsabilidad. Usted vive en este mundo, hermano. Lo que pase con un vecino le debe afectar a usted. Lo que pase con un país vecino le debe afectar a usted. Porque a Cristo le afecta. Y si usted tiene el corazón de Cristo, también le debe afectar. ¿Sabe qué pasa a veces? Que como cuerpo de Cristo, el Señor está mirando hacia las naciones, pero el cuerpo de Cristo está así. Y el Señor, pero es para allá. Y el cuerpo por otro lado. Al Señor le interesan las naciones. El Señor ama las naciones. El Señor murió por las naciones. Su sacrificio también fue por ellos, hermano. Como cuerpo de Cristo debemos mirar hacia donde está mirando nuestro Señor. ¿Hacia dónde está mirando nuestro Señor? Hacia los perdidos. Tanto aquí como allá. Pero está mirando a los perdidos, hermano. Entonces hay que pararnos delante de Él. ¿Cómo clamar ante la ira de Dios? ¿Qué quisiera el Señor ante esos pueblos donde son como Sodoma y Gomorra? ¿Qué quisiera el Señor con esos pueblos? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Ah? Que se conviertan a Él, pero también el pecado es tanto que al Señor le parece repugnable. Y el Señor no soporta tanto pecado, hermano. Y aún en medio de la ira del Señor, es que ya no aguanto a esta gente. Mira cómo hace, miren todas las locuras que hace, miren cómo tienen engañado a las personas. Ante tantas cosas, el Señor le está pidiendo que se levanten ante Él para que clamen por misericordia, para que clamen a favor de las naciones, para que clamen a favor de los perdidos, para que clamen a favor de los que necesitan del Señor. Salmo 106, 23 dice: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Salmo 106, 23. Vemos allí al intercesor Moisés como se lo había comentado. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo del Señor. Un intercesor, hermano, debe mantenerse en la presencia de Dios, tratando los asuntos que le interesan a Dios. ¿Cómo va a conocer usted los asuntos que le interesan a Dios? Cuando usted conoce su corazón. Para conocer el corazón de Dios hay que estar con Él. Amén. Dios quiere que ellos también se salven. Había un misionero llamado, ya se lo voy a, George Muller, que fue convertido desde los 17 años. Entonces, él tenía un versículo clave que era el siguiente: vivo en el espíritu de oración, oro mientras camino, cuando me acuesto y cuando me levanto, y las respuestas siempre están llegando. Había una época en mi vida en que mi esposo me decía: pero órale al Señor. No, es que el Señor no me contesta, órale tú.
para ver qué me dice. Pero este misionero decía, y las respuestas siempre están llegando. ¿Cómo es usted con el Señor? ¿Tiene respuesta de Dios? Dios quiere responder, hermano. Y si no ha tenido respuesta de Dios, hay que buscar un poquito cómo escuchar su voz. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Cómo escuchar su voz. Y este misionero, hermano, era fundador de varios orfanatos en Bristol. Y estos se convirtieron en 13 orfanatos. ¿Saben a cuántos niños atendieron? A más de 10.000 niños, a más de 10.000 huérfanos. Y cuentan en la historia que en una oportunidad él tenía la convicción de que todo lo que estaba levantando, la obra que estaba levantando, solamente la iba a sostener el Señor. Dígale que está a su lado, a ti te sostiene el Señor. Él no buscaba que lo sostenieran. No, que voy a buscar quién para que me ayude, que voy a buscar qué estrategia, que voy a buscar lo otro para sostenerme. No, buscó al Señor para que lo sostuviera. Que voy a hacer algo, pero tienen que darme esto, esto y esto para hacerlo. Que voy a hacer algo para el Señor, pero necesito de esto y de lo otro, y todos me tienen que apoyar. Este misionero dijo, no, yo voy a aquel. Y él sabe de qué tenemos necesidad y él es el que nos va a sostener. Esto lo hacen nuestros misioneros. Nuestros misioneros se mantienen sostenidos por la mano de Dios. Solamente por eso, hermano. ¿Sabe cuántos misioneros hay que van a la ventana 1070? Al lugar donde nunca se ha predicado el Evangelio. De todos los misioneros, de la cantidad total, solamente el 3% de los misioneros van a la ventana 1070. Y de la platica que entra a la iglesia, a nivel mundial, solamente el 1% de las finanzas de la iglesia se va a misiones. 1% para sostener una obra en otro país. Entonces, ¿quién lo sostiene? Lo sostiene el Señor. En una oportunidad este misionero no tenían para darles de comer a los niños en ese orfanato. No amaneció pan. No tenían cómo. Todos los que estaban encargados allí y estaban trabajando como colaboradores ya estaban desesperados. Se les abrió una brecha, le dejaron que se metiera la duda y ahora qué vamos a hacer, y la desesperación y lo demás. Y por ahí se iba colando y se iba abriendo una brecha, porque la duda también es una brecha. La falta de confianza en el Señor también va batallando ahí, va golpeando para que se abran brechas en nuestra fe. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se desesperó. ¿Qué piensa usted? ¿Ah? Era un hombre de oración. Se metió en oración y dijo, no, dejen el desespero, vengan acá más bien, vamos a orar. Se metió en oración y dijo lo siguiente. Él no pide alianza, él no tiene alianzas. Y él dijo, Dios es quien sostiene esta obra. Al poco tiempo, hermano, llegó y tocaron a su puerta. Al poco tiempo tocaron a su puerta. Eran unas carretas de panes que habían ido al castillo
a la realeza y como estaban pasados un poquito, los echaron para atrás. Y el panadero dijo, no los puedo botar, vamos a donarlo a los orfanatos. Y allí el Señor respondió a esa oración. ¿Qué dijo este hombre? No fueron los panes que se pasaron del punto, sino Dios que atendió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Entonces, este hombre, hermano, fue conocido por tener más de 50,000 oraciones respondidas. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque él tenía un diario de oración. Porque él escribía sus oraciones. Y él escribía las respuestas que Dios le daba. Y se registraron 50,000 oraciones respondidas. ¿Cuántas oraciones respondidas tiene usted? ¿Cuántas le faltan? Muchas, ¿verdad? Hasta que nos muramos vamos a seguir orando, hermanos. Pero entonces, así como este hombre vivió respuesta por medio de la intercesión, el llamado de esta mañana es que nosotros nos pongamos a ejercitar ese don. Nos pongamos a ejercitar ese corazón, hermano. Ese corazón por las personas que no conocen del Señor. Ese corazón por las naciones que usted no conoce. Comience a preocuparse, hermano, por otras naciones. Comience a ver por lo menos noticias de qué está pasando en otros países para orar por ellos. Porque si no, su corazón se va a endurecer. Y si nosotros, hermanos, fíjense lo que está pasando en un país de Europa. Y vi hasta en un video en Texas, que estaban haciendo Texas, Estados Unidos, estaban haciendo una asamblea, los musulmanes, y estaban hablando de la ley Sharia. Les cuento qué es la ley Sharia. La ley Sharia es una ley musulmana, extremista, donde cortan dedos, donde matan gente por cualquier tontería, donde las mujeres nada más por eso. Entonces, hermano, esa ley en una nación como Estados Unidos ya se está discutiendo. En Europa se está discutiendo la ley Sharia, ley musulmana. ¿Por qué? Porque la población ya se está convirtiendo en una población musulmana. ¿Usted ha visto árabes aquí? ¿Extranjeros aquí? Si no oramos por aquellos, hermanos, ¿qué nos podría pasar a nosotros? ¿Qué nos podría pasar a nosotros? Entonces, el llamado, hermano, como les repito, es ver la realidad que está pasando en el mundo, ver la necesidad que se está viviendo en el mundo y que usted se duela, hermano. Que usted se duela. ¿Por qué? Porque al Señor le duele. ¿Por qué lo va a ver? Porque al Señor le duele, porque al Señor le interesa. Si usted quiere estar conectado al corazón de Dios, va a ver lo que al Señor le interesa, hermano. Que eso es misiones y eso no es conmigo porque yo no voy para ningún lado. Pero ¿qué le cuesta orar, hermano? ¿Qué le cuesta orar? No se le está pidiendo nada. Usted no va a ir para ningún lado, nada más que con su oración. Pero allí, hermano, se necesita de su labor. Se necesita de su trabajo como intercesor. Necesitamos en este tiempo, como lo dice el Señor, encontrar hombres que se pongan a ser vallados y que se paren en la brecha delante del Señor.
¿Quisiera usted pararse en la brecha, hermano? No importa que venga el enemigo. Ajá. Esos amén bajaron. Delante del Señor. Aunque el Señor tenga imaginemos al Señor con la cabeza encendida, a ver qué es lo que va a hacer con esa gente. Porque la ira del Señor está contra esa gente. ¿Quién lo va a apaciguar? No, Señor, tranquilo, Señor. Tranquilo, Padre. Tú creaste esa nación. Tú creaste esa gente, Señor. Ten misericordia de esa gente. Apacigua tu ira, Señor. Alcánzalo más bien. Envía obreros, Señor. Es más, yo estoy orando por obreros para esos lugares. Señor, yo también quiero ser obrero. No, ¿verdad? Pero también por eso tenemos que orar. ¿Sabe qué beneficio va a tener usted con el Señor? Va a tener muchos beneficios. ¿Es un gran trabajo? Sí. ¿Es un trabajo bastante fuerte? Sí. ¿Es un trabajo donde va a tener lucha? Sí. ¿Es un trabajo donde el enemigo se le va a levantar? Sí. Pero usted va a tener grandes bendiciones. Usted va a estar más cerca del corazón de Dios. Usted va a estar más cerca del Señor. Usted va a estar más cerca de conocer lo que hay en sus intereses. Amén. Y usted va a ser protagonista de esas respuestas del Señor. Eso van a ser sus beneficios. Eso van a ser sus galardones aquí. Usted va a ser ese protagonista en esa respuesta. Hubieron unas hermanas que se metieron a interceder por Bután, en Estados Unidos, un país en Asia, Bután, para que el Señor abriera puertas, hermanos, hacia el Evangelio. Y a los 2 años de estar orando, ellos escucharon que había una oportunidad, una estrategia, cómo la iglesia podía entrar con el Evangelio a ese lugar. Esas hermanas fueron protagonistas. Usted también puede ser protagonista. ¿Quiénes quieren ser protagonistas de la salvación en ese país tan hermoso como Somalia, Haití, la India? En la India, hermano, hay más de 2000 grupos no alcanzados, solamente en ese país, en esa banderita que está por ahí. 2000 grupos no alcanzados nada más en ese país. Adopte un país. ¿Cuánto le gusta el fútbol aquí? Adopte un país. ¿Le gusta el fútbol? Bueno, adopte un país. Adóptelo en oración para que el Señor haga en esos lugares. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¿Y vamos a pararnos? ¿Delante de quién? Del Señor. ¿Y delante de quién más? Del enemigo. A resistir los enfrentamientos del enemigo, pero nos vamos a presentar delante de nuestro Dios, con el respaldo de nuestro Dios. ¿Amén? Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Necesitamos hombres constructores que construyan fachada. Y eso comienza con la oración. Mi llamado en esta mañana es que usted haga vallados. Haga vallados, hermano. Haga vallados. Porque el mundo está desprotegido. Los niños están desprotegidos en esas naciones y hasta aquí en Venezuela. La juventud está desprotegida en las naciones. Las niñas en esos países no alcanzados, desde pequeñas están llevadas a la prostitución y es normal. Dios quiere que esa realidad cambie, hermano. Amén. Dios quiere que en vez de una ley charia en esos países,
se dé lugar a la ley de Dios. Aleluya. Donde la palabra pueda ser predicada. Donde los corazones puedan ser transformados por medio de la palabra. Pero se necesita de su oración. Se necesita de usted. Usted es importante, hermano. Estamos buscando un ejército de intercesores que se levanten a favor de las naciones. A favor de Venezuela ya todos oramos. Pero ¿quién ora por las naciones? ¿Quién ora por los perdidos en esas naciones? Señor amado, gracias te damos, mi Dios. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia y tu bondad. Amén. Señor, en esta mañana tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor. Enciende, Señor, el espíritu de oración, de intercesión, Señor, en esta iglesia. Amén. Que se haga notorio, Señor, el trabajo de intercesión que se comienza a hacer, Padre. Amén. Padre, aquí hay intercesores fieles que no desmayan, Señor. Aquí hay intercesores, Señor, a quienes tú estás llamando, a quienes tú estás haciendo una invitación. Señor, ruego que sigas tocando los corazones. Te ruego, Señor, que sigas sensibilizando nuestros corazones y que nos des la valentía, mi Dios, y nos des la fortaleza para pararnos en la brecha, Señor, para tomar decisión de comenzar, Señor amado, a batallar por otros, para dejar de ser tan egoístas y dejar de mirarnos a nosotros mismos y comenzar a mirar lo que tú ves, a comenzar a ver las naciones no alcanzadas, a comenzar a ver esos grupos que no tienen ni siquiera una Biblia, a comenzar a ver, Señor, esas personas donde ni siquiera hay un cristiano, Señor. He aquí, Padre amado, ruego por tu iglesia, Señor, que tu iglesia se levante con fuego, que tu iglesia se levante con poder para orar, que tu iglesia sea llena de tu Espíritu Santo y sea guiada por tu Espíritu Santo para interceder como conviene, Señor. Señor, que el fuego de la intercesión y pasión por la obra misionera y por las naciones no alcanzadas pueda encenderse y pueda avivarse. Aviva, Señor, el fuego. Aviva el don, Señor, aquellos que han escondido el llamado, que han hecho oídos sordos a lo que tú les estás invitando, Señor. Señor, tú quieres un pueblo que se levante en oración. Tú quieres un pueblo que se levante a abrir, Señor, abrir, Padre de la gloria, puertas a través de la oración. Un pueblo que se levante, Señor, como constructor para construir fortalezas, para construir vallados alrededor de los perdidos, alrededor de su familia, alrededor de su vida espiritual, alrededor, Señor, de lo que a ti te interesa. Y aquí, Padre amado, ruego, Señor, ruego desde lo más profundo de mi corazón que se comiencen a levantar ejércitos, ejércitos, Señor, de soldados que se ponen en la brecha, ejércitos de soldados que se paran delante de ti, que piden misericordia a favor de las naciones, Señor, que se duelen de los perdidos, Padre amado. Oh, mi Dios bendito, Señor, ruego por un ejército que sienta como tú sientes, que vea la necesidad que tú estás viendo, Señor, que se disponga, Señor, a dolerse por lo que a ti te duele, mi Dios amado. Señor, bendice a tu iglesia. Guarda tu iglesia, Señor. Amén, amén. Ayúdanos a ser constructores
pastores de vallado, Señor. Amén. A que no dejen entrar el pecado en su casa. A que no dejen entrar el pecado en su familia, en sus hijos. Que no dejen entrar y no dejen abrir brechas en sus hogares. Que no dejen abrir brechas en su vida espiritual. Que no quepa duda, Señor, de su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, ruego que se levante un ejército a clamor, en oración, en intercesión, Señor, por los niños, por los huérfanos, por los perdidos, por los pecadores, Gloria a Dios. Señor, por los refugiados, por aquellos que son despreciados, Señor, Gloria a Dios. que se levanten en oración, Señor amado. Despierta ese ejército, Señor, en este tiempo. Señor, se necesita un ejército que batalle contra el pecado. Gloria a Dios. Que diga malo a lo malo. Y a lo bueno le diga bueno, Señor. Amén. Aleluya. Que se mantenga fiel. Oro por un ejército fiel y leal a tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que no se dejen corromper, Señor, por las ganancias deshonestas. Amén. Aleluya. Que no se deje corromper por las alianzas falsas y negativas, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, mi Dios amado. Bendice a tu iglesia, bendice a los Amén. misioneros. Amén. Fortalece a los misioneros, Señor, en esos Amén. lugares. Ayúdalos a mantenerse en la brecha, Señor amado. Y levanta obreros para que se paren en esas brechas también, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, hermano, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Ha sido un placer estar con ustedes. Así, mi hermano. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bendiga a la hermana Mariana. Amén. Estamos en la presentación de la palabra del Señor. Amén. Los pastores de zona, antes de